tiempo trabajando ciertos aspectos de fundamentación de conceptos epistémicos en la labor jurídica, que creo que son fundamentales en lo que hacemos día a día y que no se pueden dejar a un lado por la mera aplicación de la técnica. El día de hoy vamos a trabajar los aspectos básicos de la hermenéutica jurídica, esto como un plus a una cátedra previa que habíamos tenido, que era las nuevas tendencias de la hermenéutica jurídica a partir de una visión constitucional, a partir de ciertas dudas, ciertos interrogantes, pues salen estos aspectos básicos, que es de pronto ir a las bases y que nos ayuden a construir un diálogo entre nuestro quehacer y las bases jurídicas y epistémicas, como decíamos. Entonces, pues acá de antesala, antes de empezar, pues me tomé el atrevimiento de construir un documento en el cual pues hay un pequeño resumen y análisis de cada uno de los puntos que vamos a trabajar el día de hoy, que pues puede servir como sustento para ustedes, y pues ya la grabación y pues quedaría presto a todas las inquietudes. Entonces, pues demos paso así con la cátedra. Inicialmente vamos a empezar con las cuestiones generales de lo que es interpretar, y siempre tenemos que partir de esa pregunta: ¿qué es interpretar? En el día a día, si recordamos nuestra carrera de pregrado, pues a nosotros nos dieron un módulo de interpretación jurídica. Pues cuando hemos hecho los posgrados siempre nos hablan de la interpretación jurídica, de la argumentación jurídica, de la principialística, de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, como conceptos que parecen ir unidos pero nunca terminan de eslabonarse. O en casos pues particulares que he tenido la oportunidad de hablar con colegas, es bueno, ¿y en qué momento se aplica eso? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es en sí la hermenéutica? ¿Dónde pertenece? ¿A la teoría del derecho? ¿A la filosofía del derecho? ¿Podría aplicarse a la dogmática jurídica como la ciencia tal del derecho? ¿O simplemente es un conocimiento que está en el aire? En ese orden de ideas, pues se empieza a eslabonar. Y pues desde inicios, cuando uno ve teoría del derecho o ve las fundamentaciones del derecho, pues se da cuenta que la hermenéutica jurídica es un eslabón principal para dar respuesta a lo que es el derecho, lo que entendemos por derecho, al concepto mismo de derecho, pero que también sirve o es visto como un método para aclarar y poder salir de esas penumbras u oscuridades en las que en ocasiones nos encontramos en nuestra práctica. Entonces, aperturando esto, pues vamos a preguntarnos: ¿qué es interpretar? Interpretar inicialmente es un acto cognoscitivo. ¿Qué es un acto cognoscitivo? Es un acto del conocimiento. Es algo que hacemos. Nosotros como individuos siempre estamos interpretando. Nosotros interpretamos cómo está el día, qué fenómenos podrían suceder cuando yo miro al cielo y veo que está haciendo un sol muy fuerte, pero alrededor puedo observar unas nubes tal vez de un color oscuro. Digo, tal vez ese sol está mostrando que en horas de la tarde o más adelante pueden aproximarse tormentas. Todos estos actos son actos interpretativos. Y antes de asentarnos al concepto mismo de hermenéutica jurídica o aplicarlo a la hermenéutica jurídica, pues tenemos que empezar a observarlo desde la raíz misma filosófica, que todo este cuento viene desde la filosofía. La hermenéutica nosotros la empezamos a conocer o empezamos a divagar, o cuando nos acordamos de nuestros profesores, la hermenéutica la asociamos mucho a un filósofo específico que es Gadamer. Gadamer es que empieza a hablar del círculo hermenéutico, empieza a hablar de ese concepto de comprensión, empieza a hablar de ese concepto de explicación, pero antes de él existían varios filósofos o ya se había preguntado por la cuestión de interpretación. Es así, pues acá muy someramente, para no centrarnos solo en una discusión filosófica, habían autores como Schleiermacher, que Schleiermacher pues es uno de los primeros padres, por así decirlo, de la hermenéutica, que Schleiermacher hablaba de una hermenéutica sacra o una hermenéutica textual, y nos invitaba a un arte de interpretar el texto rígidamente. Después aparecen autores como Dilthey, que Dilthey nos lleva un poco más a las ciencias del espíritu, que pues ahorita más adelante analizaremos eso, que las ciencias del espíritu son las ciencias sociales, y nos invitaba a observar tal vez el diálogo que se iba construyendo
entre el autor del texto y el lector del texto. En ese trabajo en que yo escribo, trato de plasmar una idea en ese texto, pero esa idea deja de pertenecer a mí cuando se plasma en el texto y el lector, o sea, el intérprete, le puede dar un alcance o un significado. Posteriormente vendrá ya una filosofía más metafísica, más analítica, en cabeza de Heidegger, que Heidegger pues empieza a hacer una deconstrucción de este concepto interpretativo y Heidegger empieza a decir, venga, la interpretación como tal no tiene que ver con el texto mismo, con la estructura del texto. Sería muy restrictivo hablar de la estructura del texto. La hermenéutica o la interpretación como tal va más allá del texto y empieza a configurar la existencia del hombre mismo. Y en este punto quiero que hagamos mucho hincapié en la existencia del hombre. ¿Por qué en la existencia del hombre? Como les dije iniciando la cátedra, cuando nosotros, desde el momento en que abrimos los ojos en un día común, empezamos y nos levantamos, empezamos a interpretar. Interpretamos todos los fenómenos, interpretamos todas las circunstancias y esa interpretación le empieza a dar un sentido a la existencia misma del hombre. Así, por ejemplo, tratamos de interpretar un fenómeno climático, pero también podemos interpretar una emoción, un sentimiento. Mi pareja, ¿por qué hoy amaneció así? ¿Por qué pasó esto? Voy a mi lugar de trabajo, ¿qué tensiones se están dando? Y cómo a partir de estas interpretaciones se va construyendo la hermenéutica del sujeto, texto o teoría que aplicará Foucault más adelante, pero pues no quiero aterrizar ahí para que esto no se vuelva muy filosófico, pero en últimas va bajo la misma línea. Ese trabajo interpretativo ayuda a la construcción de la existencia del hombre. Posteriormente a Heidegger, pues ya llega Gadamer y Gadamer, pues si bien sigue con estos postulados de la existencia misma, pues lo lleva a otros aspectos donde él dice, bueno, interpretar es un acto cognoscitivo, pero también se puede interpretar ese texto o la relación entre el autor y el lector, autor e intérprete. Y posteriormente llega uno de los grandes filósofos de la historia interpretativa, que es Paul Ricoeur, que lo que hace es simplemente hablar de un concepto, de un método que se llama el explicar y el comprender, llamado arco hermenéutico, que dice que todo individuo siempre va a partir de estos dos ejes, dejando a un lado el círculo hermenéutico, que más adelante lo veremos, que es desde el explicar, yo puedo comprender. Cuando el sujeto es capaz de explicar un fenómeno, es capaz de comprenderlo o significa que comprende. Y siempre estamos en ese ir y venir entre el explicar y el comprender. Siempre que explicamos una primera explicación, son explicaciones simples en las cuales apenas me estoy aproximando al objeto, pero cuando soy capaz de comprenderlo, soy capaz de volver a ese explicar, sería una segunda explicación, que es ya la explicación depurada y hermenéutica, la cual nos lleva Gadamer. Entonces usted dirá, bueno, ¿por qué empezamos hablando desde estos conceptos filosóficos tan duros, si estamos hablando de hermenéutica jurídica? Porque los teóricos del derecho, los filósofos del derecho, beben de toda esta filosofía del lenguaje para poder darle un sentido o un método a la interpretación jurídica. Entonces, inicialmente, cuando nos hablaba de la interpretación jurídica, hablamos de la escuela exegética, específicamente, se hablaba o se definía que la hermenéutica era el arte de interpretar textos, lo cual nos llevaba a una aproximación antigua de una mal llamada interpretación sacra o bíblica, pues los rabinos eran quienes interpretaban, o los monjes eran quienes interpretaban la Sagrada Escritura y a partir de técnicas gramaticales tal vez podrían develar el significado o alcance. Y toda esta filosofía o toda esta teoría del derecho
que empezó a analizar el lenguaje, dijo, bueno, para darle un poco de objetividad, porque siempre en el derecho lo que hemos tratado de hacer es buscar objetividad, tratando de desconocer la subjetividad del derecho, empezó a decir, venga, hablemos de una interpretación meramente gramatical, del sentido de las palabras, del significado de las palabras. Y esa fue la interpretación que se utilizó o el método que se utilizó a lo largo del tiempo, sin darle una apertura a la hermenéutica como tal. En ese orden de ideas, cuando se empieza a generar toda esta disrupción en teorías, pues nace el positivismo jurídico, que el positivismo jurídico siempre se ha entendido como aquella escuela o aquel pensamiento duro, rígido, científico, pero que se confunde con la exégesis, pues el positivismo sí hablaba de la interpretación. Y Kelsen, específicamente como uno de los grandes precursores del positivismo jurídico, porque el positivismo es toda una corriente de pensamiento que trató de permear todas las ciencias sociales, pues Kelsen habla de la interpretación y Kelsen habla de la discrecionalidad que podría tener el operador jurídico al interpretar, pero que la interpretación debería estar mediada. Así pasa con el neopositivismo, con Hart, desde una óptica que empieza a hablar, entonces ya no se puede pensar en esa rigurosidad del positivismo clásico, sino que se tiene que empezar a hablar de esos problemas comunes que vivimos día a día en nuestra profesión, y ahí es donde se habla de los hard cases, o sea, de los casos difíciles, y cómo estos hard cases dan una posibilidad interpretativa, pero interpretar no significa abrir un margen discrecional. Dworkin irá por la misma línea. Dworkin no es amante de la discrecionalidad. Dworkin no admite la discrecionalidad. Dworkin parte de la respuesta correcta diciendo que es un método interpretativo, pero argumentativo, como la argumentación como instrumento que limita esa interpretación. Y así nos iremos yendo con diferentes autores, iremos a Norteamérica, con los estudios críticos del derecho, específicamente con Duncan Kennedy, que pues empieza a hablar también de ese margen interpretativo, de esa maleabilidad del derecho, pero que también está limitado por esa cosa que nosotros llamamos derecho, ¿cierto? Entonces, a esa pregunta, ¿qué es interpretar? Preguntémonos hoy, 25 de noviembre, ¿qué vamos a entender nosotros por interpretar? ¿Será que irnos a esa concepción clásica de que interpretar es el arte de, me perdona lo redundante, interpretar el texto será acorde a nuestra realidad? Yo creo que esa definición ya no es la adecuada para situarnos en un punto o en un concepto de interpretación. Interpretación lo podemos ver como un acto cognoscitivo, un acto del pensamiento en el cual podemos atribuirle un significado al texto o podemos desentrañar el significado que tiene el texto. Esto nos lleva a dos grandes estadios, a un estadio de la objetividad, que es desentrañar ese significado, que es empezar a través de unas reglas metodológicas a tratar de descubrir qué me dice el texto, o atribuirle un significado a ese texto, a esa norma, que ya está en desuso a partir del hoy, de lo que se está hablando o de lo que se está entendiendo hoy. Este es uno de los factores que se está viendo en las nuevas tendencias interpretativas, específicamente en la interpretación constitucional. Y cabe preguntarnos, ¿por qué la Corte interpreta hoy, un texto que tal vez hace 40 años o 30 años podría dar otro significado o podría ser entendido? Y aquí quiero meter un plus antes pues de seguir ahondando. Esas interpretaciones o todo este trabajo cognoscitivo se da a partir de algo que pues los norteamericanos, específicamente Duncan Kennedy, Gordon o pues, los Critical Legal Style, empezaron a denominar como la denominada conciencia
jurídica. ¿Y qué es la conciencia jurídica? Que es un factor importante para nosotros situarnos en un proceso interpretativo. La conciencia jurídica es un determinado tiempo, espacio de tiempo, y cómo en ese determinado espacio de tiempo se puede entender el derecho. Y a partir de ese entendimiento del derecho, pueden darle un alcance a la norma que se está interpretando. La sentencia T409, si no estoy mal, del 94, hablaba algo así, en un salvamento de voto. Lo que hoy es constitucionalmente legal para nosotros podría llegar a ser inconstitucional para las nuevas generaciones. Esta discusión que se da en la Corte Constitucional empieza a hablar, pues había una disputa entre los derechos de primera, segunda, tercera generación y sobre la constitucionalidad de los mismos. No es la sentencia T406 del 92, es la T409 del 94, si no estoy mal, que seguía ahondando frente a estos temas de los derechos sociales, económicos y culturales. Empezaba a marcar esa pauta interpretativa de la Corte sin haberse desarrollado aún el concepto de conciencia jurídica, pero básicamente nos estaba diciendo eso la Corte. Nosotros interpretamos, o los intérpretes interpretan el derecho a partir del significado que tenga el derecho hoy. Y por eso nosotros tenemos que interpretar el derecho a lo que hoy se entiende el derecho. Entonces, pues para seguir y no irme por las ramas, empezamos a analizar, bueno, interpretar. Es un acto cognoscitivo, es un acto del pensamiento. Kelsen, como gran autor y mal entendido, o tal vez sacrificado por la cultura y la época, hablaba que la interpretación es un acto de conocimiento y de voluntad. Vean pues, Kelsen, Kelsen, padre del positivismo jurídico, quien toda la vida lo hemos visto o se ha enseñado como un hombre rígido, no es así, hablaba de la interpretación como un acto de conocimiento y como un acto de voluntad. Y creo que esa definición de interpretación sigue latente hoy, porque efectivamente, cuando yo interpreto, estoy haciendo un acto de conocimiento y de voluntad. Pues trato de conocer, trato de darle un sentido a lo que estoy haciendo a partir de una voluntad particular y es el por qué debo interpretar y para qué tengo que interpretar. Viene Robert Alexi, que es pues uno de los grandes teóricos contemporáneos, y nos dice que la interpretación debe ser vista como un acto argumentativo que va a derivar en un descubrimiento y en una elección. Porque cuando yo empiezo a argumentar, dirá Alexis, y a tratar de buscar una respuesta correcta a partir de las diferentes premisas, pues estoy descubriendo el alcance de la norma, el alcance de las premisas, y cuando yo veo el alcance de las premisas, puedo elegir cuál es la premisa que más se acerca a la solución que quiero darle al caso concreto. Y aquí se viene a develar varias situaciones que tal vez nosotros nunca hemos observado y son actos imaginativos o de precomprensión. ¿Cómo así? Cuando yo estoy, voy a poner dos ejemplos, en los zapatos o en la toga de un juez, de un magistrado, y tengo un caso en concreto, el juez empieza a analizar o a interpretar el escrito genitor de la demanda, el escrito de la contestación de la demanda, empieza a observar las excepciones de mérito y de fondo, las previas y las de fondo, perdón, empieza a analizar los elementos de prueba y todo eso nosotros lo hemos llevado como un acto racional. Pues no, lo que está haciendo el juez es un acto interpretativo. Y cuando empieza a hacer ese acto interpretativo, él empieza a construir en su imaginario las diferentes posibilidades de aplicación de la norma. Y ahí nos llevará a una premisa kantiana
que es el juicio determinante o el juicio reflexivo, como elementos interpretativos, donde el juez puede, en el juicio determinante, conocer más la norma que el caso y saber qué se aplica. Ejemplo básico, el que matara a otro incurrirá en prisión, pues muy fácil, se dieron los supuestos de hecho, hay un occiso y se sabe quién lo cometió, pues simple y llanamente se aplicará la norma. Pero en el juicio reflexivo, que es donde se inserta la gran mayoría de los operadores jurídicos, pues empieza a analizar más el caso que la norma a aplicar, porque cuando el juez falla, empieza a generar un cambio en la vida de los sujetos inmersos en el proceso y, por regla general, el juez trata de moderar la aplicación de la norma a no un beneficio propio, pero sí a un beneficio del Estado social y democrático de derecho y cómo esa decisión que él puede tomar puede contribuir a esos fines o puede afectar esos fines. Y ahí se deriva todo un tema, pues, de la decisión judicial, que no es pues el caso, pero que es una construcción interpretativa. En ese orden de ideas seguimos con otra pregunta. ¿Y quién interpreta? Siempre nos preguntamos eso. ¿Quién interpreta? ¿Será que yo, que soy abogado de la Secretaría General, tengo que interpretar las normas para poder dar un concepto? Los abogados de defensa, ¿será que tienen que interpretar la norma o pueden interpretar la norma cuando van a contestar una demanda? ¿Será que se puede hacer? ¿Será que si yo voy a proyectar un decreto, tengo que interpretar todas las normas previas para poder proyectar ese decreto y estaré autorizado para interpretarlo? Inicialmente esa respuesta decíamos que existían dos tipos de intérprete. El intérprete auténtico, que es el denominado legislador, como lo ha dicho la doctrina, pero el operador jurídico también lo daba. Y el intérprete no auténtico, que es pues el abogado, quien tiene el caso particular, quien debe adecuar las normas, darle un sentido a las normas y poder radicar y empezar el proceso. Dentro de la coyuntura interpretativa y filosófica, siempre se pensaba que las interpretaciones o la interpretación jurídica venía solo de la mano del operador jurídico y el legislador. Inicialmente el legislador, pues con todos los cambios de paradigma interpretativo y use filosófico, se dio cuenta, se pudo observar que el intérprete o el primer intérprete de la norma o quien está llamado a interpretar la norma ni es el legislador ni es el juez, sino que es el abogado quien adecúa e interpreta y le da un significado a la norma en el caso particular. Y es desde abajo que empieza a construirse los grandes casos, pues el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional no tendrían que fallar ni poder generar una interpretación de fondo si no se empieza a eslabonar desde abajo las interpretaciones. Lo que hace la corte o el legislador es darle un alcance y una validación a la interpretación que se inició desde abajo. Por eso se habla de las revoluciones desde abajo, ¿cierto? Y la revolución desde abajo empieza desde el primer eslabón, que son los abogados. Entonces, ahí se empieza a resolver esa duda, ¿quién interpreta? Y sobre la legitimidad de esa interpretación. ¿Y qué se interpreta? Esa sería la tercera pregunta que nosotros siempre debemos hacernos en este trabajo cognoscitivo. Ya sé qué es interpretar, ya sé quién puede interpretar, pero ¿qué se interpreta? Y lo que se interpreta, pues lo podemos definir o lo podemos entender como el objeto que quiero conocer. En este caso, pues nos dice que yo puedo interpretar el derecho, entendido el derecho como un fenómeno complejo en el cual subyacen diferentes relaciones como poder, como validez, como eficacia. También puedo interpretar o quiero conocer la constitución política,
Yo creo que todos interpretamos la constitución política cuando estamos proyectando algún texto legal, porque va a ser nuestra fuente primaria, lo que le va a dar un sustento y un argumento. Y por último, pues, interpreto la ley. Entendía la ley como esa regulación de la conducta de los individuos y trato de darle ese alcance a esa regulación de la conducta de los individuos. ¿A partir de qué? De lo que se ve hoy, de los fenómenos que subyacen a esa hipótesis que está planteada en la ley, a ese enunciado normativo que está en la ley. Porque sabemos que primero partimos del enunciado normativo, que es la simple enunciación de la conducta, y que esto se va a volver una norma en el proceso de adjudicación de la norma. Y esto significa que ese enunciado normativo se vuelve norma cuando pasa por un proceso interpretativo que hacen las partes. ¿Quiénes son las partes? Ese intérprete no auténtico, o sea, el abogado, y el juez, quien es el que da validez o no da validez a la interpretación que usted está haciendo de la norma. Ejemplo de esta situación. Cuando yo redacto una demanda, yo puedo pensar en un caso particular. Voy a hacer un proceso de reparación directa eh, por X situación. Yo empiezo a observar el hecho generador del daño, empiezo a observar qué elementos se empiezan a configurar y cómo las normas o el enunciado normativo, para ser más preciso con el lenguaje, se puede empezar a adecuar y yo empiezo a darle alcances a esos enunciados. Cuando voy a la jurisdicción con mi texto, en el cual yo hago un trabajo interpretativo porque estoy interpretando los hechos y estoy adecuándolo con el enunciado normativo y estoy diciéndole al juez, venga, señor juez, dele alcance a mi interpretación normativa y concédame las pretensiones o niéguele las pretensiones a la contraparte. El juez lo que hace, o el rol del juez, es jugar un papel de validador de la interpretación y de la adecuación. ¿Cómo así? Si nosotros nos detenemos, los invito pues a, si aquí hay gente de defensa o si en su día a día lo hacen, cojan una demanda que ustedes hayan construido o una contestación a la demanda. En todo el cuerpo de la demanda, usted no está haciendo un trabajo silogístico, usted no está haciendo un trabajo de una interpretación legalista, donde se aplica taxativamente la norma. Usted está haciendo una adecuación de unos hechos, de unos fenómenos a un enunciado normativo y usted le está dando alcance, usted le está diciendo al juez, como pasó todo esto, como se lo estoy narrando, y como la norma dice esto y puede entenderse esto, valide esa interpretación. Dele alcance y concédame la pretensión. Y cuando yo contesto la demanda, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy interpretando ese escrito genitor, estoy interpretando los hechos, estoy interpretando las disposiciones normativas que se enunciaron y se interpretaron y le doy un nuevo alcance diciendo, es que esa disposición normativa no quiso decir eso. Esa disposición normativa no es la que se adecúa al hecho. Es un trabajo interpretativo de el objeto que quiero conocer, que puede ser la ley, la constitución o el derecho. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún ejemplo? ¿Quieren que vaya profundizando o vamos bien? Hola Santi, no, pues por acá no tenemos todavía preguntas. No sé si alguien quiera levantar la mano y hacer alguna pregunta pues directamente. No, Santi, yo creo que puede seguir y aquí pues esperamos a que de pronto se animen a hacer preguntas. Listo. Después de ya entender qué es interpretar, qué se interpreta y quién interpreta, entramos a lo que se ha conocido en la hermenéutica jurídica, a la estructura del entendimiento, que la estructura del entendimiento
es una construcción del conocimiento. Y esto es lo siguiente. Robert Alexi plantea que la interpretación jurídica se construye a partir de una estructura del conocimiento. El conocimiento es aquello que yo aprendo, aquella develación de un sentido. Entonces, Alexi, utilizando la estructura del círculo hermenéutico gadameriano e introduciéndolo al ámbito jurídico, nos dice lo siguiente, que cuando yo voy a interpretar, debo pasar por tres fases. Primero, una fase de reflexión en la cual yo reflexiono sobre el objeto que pretendo conocer. Esto es, me detengo a abstraerme en ese objeto. Ejemplo, yo cuando voy a leer, por ejemplo, el Código Civil, cuando tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Sergio Estrada frente a ese concepto y a ese alcance de la adopción de parejas homoparentales, pues uno lee el Código Civil y uno dice que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, bla, 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 bla. Y yo quería darle un alcance, o queríamos darle un alcance o entender eso. Yo quería interpretar esa norma. Y si yo simplemente hago un trabajo cognoscitivo simple, pues yo no podría darle un alcance a lo que me dice. El contrato es, un matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Pero, como les decía, si yo interpreto y reflexiono sobre ese concepto de familia, sobre ese concepto de matrimonio, yo tengo que interpretarlo en el hoy, yo tengo que reflexionar en el hoy y tengo que ver la diversidad de ese concepto y la extensión del concepto. Ese es un primer paso, reflexionar, abstraerse a partir del objeto cognoscente. La segunda fase de la comprensión, la segunda fase que plantea Alexi es la comprensión. Cuando yo reflexiono, yo no estoy comprendiendo. Comprender es ya el decantamiento de esas reflexiones, de esas divagaciones frente al objeto que quiero conocer. Cuando comprendo, significa que entiendo el alcance o los alcances que puede tener ese objeto y cómo se puede estar entendiendo en determinado tiempo. Volvamos a ese concepto que tanto me gusta de la conciencia jurídica, de los materiales jurídicos, de el hoy. Por eso yo el día de hoy, 25 de noviembre, sería impensable tal vez pensar en un alcance de una norma que legitime el esclavismo. Y yo diría que eso atenta contra todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, y que es un acto aberrante. Pensar hoy 25 de noviembre en la vulneración a los derechos de las mujeres, para mí sería algo aberrante. Pero si yo me ubico en determinado tiempo donde las normas legitiman este tipo de actos, podría entender el alcance y la justificación de la norma. Y eso me lleva a una comprensión. Ejemplo de esto, ¿por qué siempre que nosotros estamos interpretando una norma o queremos darle sentido a una norma o alcance a una norma, vamos a la jurisprudencia constitucional, a la jurisprudencia del Consejo de Estado? Porque yo quiero ver qué ha dicho o qué ha interpretado la jurisprudencia a lo largo de determinado tiempo. Si ustedes hacen una línea jurisprudencial, pueden ver cuáles han sido los cambios o las fluctuaciones en el entendimiento del derecho. Y uno tiene que ser honesto. Cuando yo estoy afilando mis argumentos en una demanda, pues yo no me voy a ir a la sentencia más vieja, que es la que está utilizando la contraparte, pues cuando voy a contestar una demanda, perdón, los argumentos de la sentencia más vieja que está utilizando la contraparte. No, yo voy a la sentencia de pronto más actualizada, que me dé una posibilidad interpretativa y que muestre el cambio
de pensamiento en determinado tiempo. Ese es el proceso de comprensión, analizar y lograr vislumbrar el alcance que le estoy dando al objeto. Y por último está la fase de la completitud, que la fase de la completitud es hacer todo el trabajo reflexivo que viene desde este punto, como lo podemos ver en la gráfica que plantea Alexi. Partimos del objeto, vamos a la observación, de la observación vamos a la percepción, de la percepción pasamos a la abstracción, de la abstracción pasamos a la generación de una intención. Después vamos a la relación, esto es una diferencia y semejanzas dentro de lo que estoy analizando o estoy reflexionando. Paso a un punto de integración entre esas diferencias. Ahí cuando busco esa integración, se empieza a generar el proceso de formación de significado. Cuando se forma esa formación de comprensión o esa fase de significado, perdón, paso a la comprensión. Cuando yo comprendo, puedo categorizar o clasificar. Cuando puedo clasificar, puedo definir. Y cuando defino, puedo volver a analizar esa definición, sintetizarla y poder generar ese conocimiento. Y ustedes me dirán, Santiago, yo no hago eso. Siempre lo hacemos, siempre que interpretamos. O sea, todos los días, desde que abro el ojo y me levanto a las 4:30 de la mañana, yo estoy interpretando. Yo estoy haciendo todo este análisis de la abstracción, porque el hombre necesita interpretarse, el hombre necesita darle un significado a las situaciones. Y en lo jurídico pasa igual. Después de hacer toda esta abstracción de lo que es la hermenéutica, de lo que es esa estructura del conocimiento, pues vamos a ir o vamos a ahondar en lo que va a generar esta interpretación. Y es el lenguaje jurídico. Sabemos que el derecho, si bien es un fenómeno complejo, se inserta en el lenguaje. Y el lenguaje es una construcción de símbolos, de cadenas de símbolos que tratan de transmitir un significado. Entonces, se hablaba o se habla del lenguaje natural. El lenguaje natural es aquel que utilizamos en el día a día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te fue en el concierto de los Guns N' Roses? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo vas con tu pareja? ¿Cómo vas haciendo tu maestría? ¿Estás deprimido? ¿Estás feliz? Etcétera. Ese es el lenguaje natural, el lenguaje por medio del cual nosotros nos comunicamos, por medio del cual nosotros podemos dar a entender una idea de lo que tenemos. Ahora bien, las diferentes ramas del pensamiento, en su afán de objetivizar ese conocimiento, decidieron crear codificaciones especiales. El derecho no fue ajeno a él y por eso construyó un lenguaje especial, un lenguaje que solo pudiesen entender los juristas, que pudiesen entender los expertos en derecho, supuestamente con el único objetivo de lograr mayor objetivización y pureza en la rama del conocimiento. Y por eso es que uno observa palabras tan raras en el ámbito jurídico. Y esas palabras tan raras, estos conceptos tan raros, estos conceptos que parecen alejar al individuo, que es en últimas quien está afectado por las circunstancias, alejarlo del entendimiento del derecho y de poder conocer qué pasó,
No sé si les ha ocurrido que se acaba un proceso, el juez dicta una sentencia, uno escucha la sentencia en fase oral, uno entiende, y usted tiene al cliente al lado, y usted tiene que hacer un trabajo interpretativo y de traducción y decirle, el juez dijo esto, por esto. Ahí es donde empiezan todas estas tensiones del lenguaje claro, con el fin de poder brindarle al ciudadano, al sujeto, que es quien se ve afectado dentro de los procesos, un entendimiento de lo que sucedió. Porque en la mayoría de ocasiones, después de que se acaba un proceso judicial, uno como abogado sabe qué pasó, conoce las etapas procesales, sabe qué se hizo, qué no se hizo, se falló a favor, se falló en contra, pero el cliente nunca va a saber o no va a comprender qué sucedió, sino en el momento en que se genere ese cambio de la existencia o de la realidad. Entonces, a partir de este lenguaje técnico, de este lenguaje tecnificado, que inicialmente propendía a un grado de objetivización y lo que empezó a generar fue un problema de indeterminación y de objetivización, es donde insertamos la discusión de hoy. Carlos Santiago Nino, en su obra Introducción al Derecho, se ocupa en su capítulo primero y segundo de hablar de la definición del concepto de derecho. Y Nino plantea algo que me ha parecido muy interesante y que siempre trato de darlo en los cursos. Y él dice que para comprender el fenómeno del derecho, hay que comprender que el derecho es un fenómeno que debe ser observado a través de los lentes de la filosofía analítica. Cuando a mí me dice esto Carlos Santiago Nino, me está diciendo que el derecho lo debo circunscribir a un análisis de la filosofía del lenguaje, porque definir el derecho por su estructura misma podría ser casi imposible. Hay que tratar de definir el derecho es a partir de sus problemas interpretativos, de sus problemas a partir del lenguaje. Y aquí es donde se empieza a construir estos elementos básicos. Entonces, dentro de los problemas del lenguaje, eh, Betegón específicamente nos dice o expresa que el derecho se expresa a través del lenguaje y como todo lenguaje, también el derecho ha de ser interpretado. Y esto requiere darle una atribución al significado. Esto es todo lo que hemos venido diciendo. Pero cuando yo le doy una atribución de significado a ese concepto jurídico, significa que ese concepto jurídico puede estar permeado de los siguientes problemas: problemas de vaguedad, problemas de ambigüedad y problemas de emotividad, que es lo que en su gran mayoría genera los conflictos interpretativos y los problemas de alcance de la norma jurídica. Ahora bien, tratemos de definir estos problemas del lenguaje. Está la ambigüedad. La ambigüedad es un problema que surge cuando un enunciado puede tener varias interpretaciones o usos en el lenguaje, que conlleva a que su uso pueda generar una indeterminación. El ejemplo clásico, recordémoslo, cuando yo utilizo la palabra radio. ¿Y qué es el radio? Como intérpretes, ¿qué es el radio? Si yo soy un amante a la música, puedo decir el radio. El radio es el instrumento electrónico por medio del cual se sintoniza una radiofrecuencia y puedo escuchar mis tanguitos en la madrugada, puedo escuchar las noticias, o puedo escuchar los partidos del mundial. Si yo soy un amante al ciclismo, voy a saber que el radio es esa circunferencia de la rueda. Pero si yo soy médico y me hablan del radio, pues yo voy a entender con la palabra radio el hueso de la mano. Entonces, ese concepto radio puede ser, puede tener
diferentes significados y es a partir de la interpretación y de la contextualización que yo puedo darle el alcance a que esto lleva. La vaguedad, como segundo problema del lenguaje, supone un margen de indeterminación semántica en el que resulta dudoso la inclusión de un determinado hecho o conducta. Esto se debe a que el enunciado se aplica a conceptos o situaciones no bien definidas o variaciones en el lenguaje. Por tanto, la vaguedad es propia de los términos lógicos y descriptivos que expresan conceptos. Esto es una extensión de los problemas semánticos. Y es que tal vez yo puedo aplicar una palabra, un concepto, a una situación determinada. Y ese concepto no da razón, no se adecua a lo que yo estoy tratando de expresar y genera un margen de vaguedad, toda vez que no concluye en lo que yo aspiro a transmitir. Y por último, están las lagunas. Y las lagunas se aplica más que todo en el ámbito jurídico, se refiere a los casos o conductas en los que no hay una regulación expresa, en los que hay un vacío normativo, en los cuales se tiene que empezar a observar, a analizar otras situaciones alternas, lo que nosotros llamamos analogías, que puedan regular casos similares y que traten de llenar ese vacío. Y por último, está el problema de la emotividad. Que el problema de la emotividad, nosotros en un carácter interpretativo lo podríamos llevar a un problema hasta de validez. No entendía la validez como una validez formal o una validez material, que es la validez que nos han enseñado objetivamente. La validez se subdivide en validez formal, material, axiológica y sociológica. Y esto dentro de la teoría del derecho se observa. Llevémoslo a un concepto de una validez axiológica donde el juez es el que determina el grado de justicia e injusticia de la norma que va a aplicar, llevado pues a un término más rimbombante, la regla de exclusión de Radbruch, que Radbruch lo que decía es siempre se aplica el derecho positivo, pero cuando se observa que la aplicación de ese derecho positivo puede generar alguna transgresión a un derecho, el juez puede apartarse o excluir la norma. Y eso como que nos suena por ahí en el oído cuando nosotros hemos estado en la jurisdicción, que el juez sí tiene esa potestad de apartarse. ¿Y por qué lo llevo a ese problema de emotividad? Porque el problema de emotividad es la carga emotiva, esa carga de justiciabilidad que le puede dar el sujeto al significado o al alcance que quiere darle. Por eso, pues, lo asocio con un problema de validez axiológica y también en problemas de validez sociológica, que es la aceptación por parte del constituyente primario de las normas que se van a aplicar o se están aplicando. De estos problemas del lenguaje surgen las denominadas antinomias jurídicas, que las antinomias jurídicas, bueno, las lagunas, qué pena, afectan la plenitud del ordenamiento jurídico. Siempre partamos que los procesos cognoscitivos de interpretación se van a derivar en dos grandes preguntas o en dos grandes premisas, tal vez no fui enfático en eso, y es tratar de determinar el grado de plenitud y de coherencia del ordenamiento jurídico. Y cuando nosotros encontramos esas contradicciones o esos vacíos, sabemos efectivamente si hay una laguna o hay una antinomia.
Cuando después de yo hacer un rastreo de un caso particular y buscar una norma que se me adecue a una situación específica, pues ahí me doy cuenta que hay lagunas. Ejemplos de estos pupulan y la Corte Constitucional es la que ha salido a tratar de regular estos temas, exhortando al Congreso para que regule, pero terminamos a merced de la decisión jurisdiccional y de las reglas de la jurisdicción, de la decisión jurisdiccional. Ejemplos de esto es eh, el tema de la eutanasia, no está regulado, hay una laguna jurídica, llega a la corte, entra a regular, pues entra a despenalizar la situación, pero pues no hay, al despenalizar deja un vacío que solo se va a ir llenando con su decisión, exhorta al Congreso para que regule el tema del aborto, el tema del consumo de la dosis mínima, el tema pues, de la adopción de parejas homoparentales, del matrimonio de las parejas homoparentales. Todo esto parte de los diferentes vacíos que se pueden encontrar en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, se supone, se supone que el ordenamiento jurídico, cuando nosotros hablamos de la teoría del ordenamiento jurídico, partimos del concepto de la plenitud. Y se supone que todo ordenamiento jurídico, para ser ordenamiento jurídico, debe ser pleno. Y yo creo que ese concepto uno podría replantearlo. Cada vez se observa en los modelos contemporáneos que los ordenamientos jurídicos son menos plenos y menos coherentes. Y más, pues una crítica constructiva, más nuestro ordenamiento jurídico, en el cual pupulan muchas normas que pueden generar contradicciones o pupulan en situación a algo, pero dejan vacíos otro punto. Ahora bien, siguiendo adelante con la exposición, perdón por la abstracción, vamos a las antinomias. Las antinomias van a partir de un problema de coherencia. Y este problema de coherencia nosotros lo vamos a ver o lo vamos a determinar a partir de los tipos de antinomias. Y los tipos de antinomias nosotros los tenemos que definir o los tenemos que entender de la siguiente manera. Es la contradicción que existe entre diferentes normas del ordenamiento jurídico en un espacio temporal, espacial y material. Que dos normas me digan la misma cosa, en palabras más sencillas, pero que una me permita y otra me prohíba. Esto afecta esa coherencia del ordenamiento jurídico, porque se supone que todas las normas del ordenamiento jurídico, independiente de su jerarquía, deberían estar acordes, primero, a la constitución política, segundo, a las normas superiores y evitar estos problemas de contradicción, que es lo que genera diversas interpretaciones y alcances a la hora de poder dar una explicación o fallar alguna pretensión. En este tipo de antinomias, pues recordemos que en materia interpretativa, en materia legal, se denominaron que existen las antinomias total-total. Estas se producen cuando ninguna de las dos normas jurídicas son incompatibles, pueden ser aplicadas en ninguna circunstancia, sin entrar en conflicto con la otra. Es el supuesto de la antinomia más grave. Esto es, la antinomia total-total es cuando hay dos normas del mismo rango, de la misma jerarquía, que propenden regular la misma situación, el mismo espacio temporal, los mismos sujetos y el mismo concepto material. Y ese fue el ejemplo que les di. Una de esas normas permite y otra norma prohíbe. Entonces estas dos normas entran en un choque y genera un problema de aplicación total. O permito o prohíbo. Y el juez es el que tiene que entrar a resolver este conflicto. Esta es la antinomia más grave que se puede llegar a dar dentro del ordenamiento jurídico, que puede afectar la plenitud. Pues hay unos métodos de solución de estos conflictos de las antinomias, que es según la especialidad, que es según la temporalidad o el aspecto cronológico de validez, eh,
según la especialidad, ¿cierto? Temporalidad, espacialidad y especialidad. Que dependiendo de eso, pues yo empiezo a determinar. Lo que supone este tipo de antinomias es que se tiene que observar cuál fue la última norma o la norma más nueva y aplicar una derogatoria tácita de la más vieja, aunque en sus apartados no diga que hay una derogatoria tácita, pero se entenderá. El segundo tipo de antinomia es la total parcial y se produce cuando una norma jurídica no puede ser aplicada en ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con otra norma del sistema, pero esta segunda contempla supuestos adicionales. Esto es, cuando hay dos normas que dicen está prohibido el ingreso de una ambulancia, no, está prohibido el ingreso de un automotor al jardín botánico. Y hay otra norma que me va a decir que está permitido el ingreso de ambulancias al jardín botánico. Si yo hago una interpretación taxativa, pues una ambulancia es un vehículo. Si yo me voy a la primera norma, pues la ambulancia no podría entrar al jardín botánico. Pero como hay una norma especializada o que tiene unas condiciones especiales y es que justifica o clasifica el tipo de vehículo que sí puede entrar, en ese caso excepcional no entraría en conflicto y podrían sobrevivir estas dos normas, aunque puedan generar un conflicto interpretativo. Y por último, encontramos la antinomia parcial-parcial, que se produce cuando dos normas jurídicas poseen ambos una parte de ámbito de aplicación incompatible. Esto es, son dos normas que pueden configurarse en un punto mínimo, ¿cierto? Pero que no se apartan en su totalidad. Esto es, supongamos, el mismo ejemplo. Está prohibido el ingreso de vehículos al parque, al jardín botánico. Y en otra dice, están permitido el ingreso de vehículos sin motor o que no tengan motor y de recreación al jardín botánico. Aquí podemos decir, esta norma me está haciendo algo más general, pero pueden chocar en el concepto vehículo, pero cuando yo veo que es de recreación, pues no va a haber ningún choque. Son choques mínimos de coherencia, pero que se pueden aplicar las reglas de la especialidad, la temporalidad o la jerarquía para poder resolver estos problemas de antinomias. Ahora bien, frente a lo que nos ha ocupado esta hora y pico, que es todo el concepto interpretativo, los conceptos básicos. Es importante también tener claro, ya hemos visto como concepto básico, qué es interpretar, quién interpreta, qué se interpreta, por qué se interpreta, que es a partir del lenguaje jurídico, los conflictos del lenguaje o los conflictos que me llevan a interpretar, ya hemos visto entonces la vaguedad, la ambigüedad, la emotividad, las antinomias que se producen como fenómenos interpretativos. Ahora vamos a ver los criterios que se han decantado para poder interpretar. Entonces en Colombia, Giorgio del Vecchio decía que todo ordenamiento jurídico, por más viejo que fuese, siempre tenía que tener enmarcado unos criterios interpretativos y siempre ha sido así. Vamos a la norma más vieja o a una de las normas más viejas que tenemos nosotros, el Código Civil, fuente de fuente. El Código Civil colombiano establecía en su capítulo 4 los criterios interpretativos del artículo 25 al artículo 30 y nos decía que los problemas interpretativos se deberían resolver a partir de los siguientes criterios: el criterio de autoridad, el criterio de vía doctrinal, el criterio gramatical,
y el criterio sistemático o la interpretación sistemática. Otros criterios que se han adoptado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la filosofía jurídica que nosotros conocemos es la interpretación teleológica o finalista, que este tipo de interpretación viene de la escuela aristotélica, que es ver cuál era el fin de la norma, que pretendía regular la norma y a partir de ese fin buscar los alcances que pueden tener. La interpretación histórica, que la interpretación histórica nos lleva a determinar un espacio o una conciencia jurídica de cómo en determinado momento se interpretaba esa norma y los alcances que podía tener. Y por último, la interpretación sociológica, que la interpretación sociológica es esa interpretación de la comunidad que le da a determinadas premisas. Ejemplo de esto, sentencia C-226 del 94-96, problema amplio entre moral y derecho. Y cómo no se habla de una moral cristiana, sino de una moral social, pero en Colombia seguiremos adoptando el concepto de moral cristiana por ser una construcción histórica interpretativa de los individuos frente a las premisas éticas y morales que deben tener. En ese orden de ideas, estos son los caracteres o estos son los métodos que nosotros aplicaríamos, no son los únicos. Los métodos interpretativos o las guías interpretativas son simples métodos. Es como cuando estamos planteando la investigación de la maestría y después de nosotros hacer todo el planteamiento del problema, plantear la pregunta problematizadora, ver unos objetivos generales y específicos, decimos, bueno, ¿cómo vamos a alcanzar todo eso? Todo eso lo vamos a alcanzar aplicando un método. Estos son métodos, simples métodos para alcanzar ese trabajo precomprensivo o de comprensión que estamos haciendo y poder darle un alcance. No son los únicos que hay dentro de la doctrina y jurisprudencia. Hay una extensión grande de criterios. Los últimos criterios que se han podido observar es el criterio del Estado Social de Derecho, que me parece un criterio muy interesante, un método muy interesante en el cual toda interpretación tanto del operador jurídico como del operador no autorizado, llámese abogado, deben ir encaminados a propender por la materialización de los fines esenciales del Estado. Entonces, cuando a mí me dicen que mi interpretación tiene que propender por la materialización de los fines esenciales del Estado, eso significa que yo tengo que hacer un análisis de dichos fines y adecuar esa norma o ese vacío o esa extensión o significado que le estoy dando a la norma a los fines esenciales del derecho. Y esto aplica para todo, no solo en el ámbito jurisdiccional. Yo estoy proyectando un decreto. ¿Y yo qué quiero decir con ese decreto? Pues en su parte emotiva, sí o sí, yo tengo que expresar las razones, pero según la Corte Constitucional, en sus últimas decisiones, y el Consejo de Estado me ha dicho que esa motivación también tiene que tener una carga en la cual yo ratifique los fines esenciales del Estado. Ustedes me dirán, pues es que eso no pasa en todos, obvio que no pasa en todos, pero hay decretos que por su regulación expresa o un acto administrativo debe configurarle o decirle al ciudadano, al individuo, al particular, venga, que es que esta decisión se toma a partir de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho y por esto se ordena esto, se regula esto. Bueno, esas son pues, las partes más importantes de esta teoría de la interpretación. Hay mucho de qué hablar, mucho que poner sobre la mesa, pero creo que esto se extendería demasiado y podría ser un poco más abrumador. Me gustaría compartir con ustedes un espacio de preguntas, si tienen preguntas, inquietudes, plantear casos y conversar un poco pues, en este panel o si estamos bien y damos por terminado. Muchas gracias.